Y ahora ya como colofón final y como último análisis de esta main card de UFC Londres, pues tenemos que hablar de ese enfrentamiento entre Alexander Volkov y Tom Aspinall. Y le damos de nuevo la bienvenida a la gente de YouTube, porque también estamos subiendo este análisis de la main card, como venimos haciendo últimamente con esos eventos de UFC, para hablar de esta pelea, ¿no? Así que le damos nuevamente la bienvenida. A ver, Alexander Volkov contra Tom Aspinall. Era la gran prueba de Tom Aspinall en UFC. Hasta ahora pues había ido muy bien. Había derrotado a algún ex campeón, como es el caso de Andrei Arlovski. 4 victorias consecutivas, 4 finalizaciones, pero claro, nadie hasta ahora como Alexander Volkov en el récord de Tom Aspinall, como para ver en qué posición realmente tenemos a Tom, ¿no? Y hombre, el resultado es evidente. Tom Aspinall ha conseguido derrotar a Alexander Volkov por un armbar, un straight armbar en el primer asalto, sumisión, victoria para Tom Aspinall, que estaba en la 11ª posición de los rankings y ha derrotado al sexto, Alexander Volkov. Pero Volkov es una de las, como para mí, yo siempre lo he dicho, es el mejor heavyweight fuera del top 5. Y se puede decir que es el mejor heavyweight fuera del top 5 hasta ahora. Porque Tom Aspinall ha superado esta prueba contra Alexander Volkov. Y además de manera solvente. No se la ha visto en ningún momento en apuro. Se la ha visto controlando el combate. Dictando en casi todo momento cuál era el ritmo que tenía. Y cuál era el ritmo y cuál era la posición en la que tenía que decidirse este enfrentamiento. Y esas son las cosas principales a destacar de esta pelea de Tom Aspinall. Sorprendiendo pronto con un combo. Demostrando la velocidad, la rapidez que tiene Aspinall. Por cierto, compartieron peso más o menos, 253 libras para uno, 252 para el otro, así que no hubo una diferencia de peso importante. La de alcance, la distancia, sí que estaba en favor de Volkov aquí, pero no la pudo explotar porque presión de Aspinall desde el inicio, como digo. Agobió a Alexander. El ruso necesitó quizás a lo mejor unos cuantos minutos más, habría necesitado unos cuantos minutos más para encontrarse dentro de la jaula. Y es que tras ese combo, digamos que Aspinall empezó a empujar un poquito más, a sacarlo del centro a Volkov. Intentaba soltar alguna patada a Alexander para ver si podía encontrar eso, en definitiva, el ritmo, ¿no? El sentirse, el encontrar las sensaciones dentro de la jaula. Pero entonces Aspinall, a mí este movimiento me encanta, hace un cambio de guardia. Eso, claro, sorprende a Volkov, lo que hace que se acerque el ruso, chocan los dos en el clinch. Le agarra a Aspinall y entonces lo que hace es volver a cambiar. Si en ese momento estaba como zurdo, lo que hace es volver a adelantar la pierna izquierda, ponerla por detrás de Volkov, aprovechar ese brazo derecho, ese agarre que tenía con el brazo derecho en el clinch, intentar inclinarlo un poco hacia el lado izquierdo, hacer el trip por detrás y derribar a Alexander Volkov. Un derribo muy bueno por parte de Tom Aspinall, muy técnico, y de hecho aterrizó en media guardia, pero luego instantes después consiguió pasar a side control. Codazos de Aspinall para sumar puntos. Colocó el antebrazo izquierdo en el rostro en el cuello, en el pecho de Alexander Volkov para liberarse un poquito más, incorporarse y soltar buenas derechas al rostro de Volkov. Iba sumando puntos. Intentó un Kimura entonces Aspinall para ver si podía someter a Volkov, lo que utilizó Alexander para levantarse, pero no le dio distancia. Aspinall siguió prácticamente encima de él, muy cerca de la pared, ambos no en contacto, pero sí con una distancia muy corta. Y se le veía tranquilo a Tom Aspinall, se le veía que estaba controlando el combate sin demasiados problemas. Se llegó a resbalar, cayó de espaldas, pero incluso se levantó tan rápido que Volkov no tuvo tiempo de echarse encima de él ni de aprovecharlo, bien fuera a base de golpes o, como digo, manteniéndole en el suelo. Y entonces Alex avanza, Volkov avanza, y Aspinall aprovecha ese avance de Volkov para cambiar el nivel, tirarse a la cintura, ir a por el double leg y aprovechar el choque de fuerzas para en ese momento derribarle desde la cintura. Y no tarda demasiado tiempo hasta que consigue esa sumisión de la que hemos hablado, ese straight armbar, agarra el brazo, lo aísla, empieza a retorcerlo y casi visto y no visto la sumisión. Consigue en muy poquito tiempo, no opone mucha resistencia a Alexander Volkov en ese intento de esa sumisión, de ese armbar por parte de Aspinall, y de esta manera pues hablamos de una nueva victoria del británico, del luchador de Inglaterra. 3:45 el tiempo oficial de esta victoria por sumisión de Tom Aspinall, del primer asalto, como hemos dicho, de los 5 a los que estaba pactado el combate, y cambio de guardia también. Hemos hablado en este programa
del cambio de guardia en Rusia, por así decirlo, entre Sergei Pavlovich y Shamila Durakhimov, pues ahora tenemos que hablar de un cambio de guardia que también implica un luchador ruso como Alexander Volkov, pero especialmente Tom Aspinall, ¿no? Cambio de guardia tampoco podríamos... A ver, no sería justo, ¿no? Por parte de Volkov, porque es un luchador joven todavía, ¿no? Son 33 años y tiene todavía por delante mucho que decir, pero sí que es verdad que hasta este punto en el que había estado brillando, ¿no? en UFC dentro de lo que cabe, porque había conseguido grandes victorias, por ejemplo derrotar a Fabricio Verdún y también a otros nombres como Alistair Overeem, Walt Harris. Estaba en una buena posición Alexander Volkov. Es verdad que había perdido contra los del top 3, pero por eso el comentario que he hecho al inicio de opino que Volkov era, ahora no, pero hasta ahora era el mejor top 5, el mejor luchador fuera del top 5, ¿no? Porque había derrotado a ex campeones, a gente que le había dado mucha guerra a otros luchadores, pero siempre había perdido contra esos, ¿no? Contra Derrick Lewis, contra Cyril Gane, había perdido también contra Curtis Blades, y claro, digamos que esa frontera nunca la conseguía pasar, habiendo derrotado, como digo, a campeones como Overeem o Fabricio Verdún, ¿no? Por eso es una victoria tan sumamente importante para Aspinall. Volkov realmente no llegó a entrar en el combate ayer. Yo tengo la sensación de que no llegó a entrar en el combate porque no soltó muchos golpes a lo largo de lo que se vio, ¿no? de la noche. Y es más, en muchas ocasiones eso eran golpes abajo, eran patadas, eran low kicks, ¿no? Intentando, como digo, encontrar esa distancia y medir fuerzas con Aspinall. Pero Aspinall estuvo contundente, estuvo eficaz, estuvo a un nivel muy alto que por otra parte nos sorprende porque... En la previa lo dije, que me parecía que Aspinall es un tío que arrolla, es más corto, es más bajito que Volkov, estaba en el mismo peso, como hemos visto, ¿no? Pero que sobre todo es un luchador que puede arrollar, que tiene una potencia física y que tiene una velocidad y una contundencia y una claridad de ideas que están ahí, que se notan, ¿no? Y que anoche también fueron demostradas, ¿no? Por parte del luchador del Reino Unido. En definitiva, al final, como estamos viendo, es otra sumisión, otra victoria. Un Tom Aspinall que sigue subiendo, que suma 5 victorias consecutivas en UFC, que bueno, ya su racha se extiende a mucho más si tenemos los combates que ha hecho fuera de la compañía, pero aquí ahora mismo dentro de UFC son 5 consecutivas. Estamos hablando de Jake Collier, estamos hablando de Andrei Arlovski, Alan Baudot también, por ejemplo, gente del luchador de origen francés. Sergey Spivak fue su última victoria y ahora eso ya le ha servido contra Volkov para pegar ese salto mayúsculo. Acabó el combate, se anunciaba la decisión y corriendo yo dije, denle a Tai Tuivasa, creo que es lo coherente, ¿no? Y esto entra dentro del plan que, bueno, la gente de YouTube no lo ha escuchado, pero si queréis que sepáis que el programa completo está en iVoox, tenéis el enlace en la descripción del vídeo, y ahí hablamos también del plan que yo creo que debe intentar perseguir UFC, porque se deben asegurar, si van a volver al Reino Unido como han dicho, que haya un combate, si puede ser por el título, con un británico, ¿no? Uno es Arnold Allen, si sigue determinado patrón y si las cosas van saliendo. El otro es Tom Aspinall, creo que puede ser un factor a tener en cuenta de cara a un posible combate por título, en este caso de la división heavyweight, en un futuro enfrentamiento, o sea, en un futuro evento de UFC en el Reino Unido, como ha afirmado Dana White. ¿Por qué? A ver, Aspinall es indudable que va a subir, seguramente va a entrar en esa sexta posición en la que está Alexander Volkov. Con esa racha de victorias, esas 5 victorias consecutivas, esas 5 finalizaciones, hay un nombre que, como digo, nada más acabar, a mí se me ocurre, Tai Tuivasa. Y Aspinall ha retado a Tai Tuivasa, ha dicho, dame a Tai Tuivasa. Revisemos quiénes son el top 5 de la división heavyweight, ¿vale? Para ponernos en antecedentes. Obviamente tenemos a Francis Ngannou, que es una pieza importante de lo que vamos a comentar ahora, pero que está de baja 7 meses, como mínimo 7-8 meses. Eso quiere decir que en el mejor de los casos vamos a tener a Francis Ngannou a final de año y a lo mejor no lo tenemos ni a final de año, lo tenemos para 2023. Por eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Ahora bien, Aspinall, el top 5 que estamos diciendo. Cyril Gane, Stipe Miocic, Tai Tuivasa, Curtis Blades, Derrick Lewis. ¿Cuál es el rival más débil de los que están ahí? ¿O cuál le conviene más a Aspinall? Derrick Lewis podría ser interesante, no os digo que no. Curtis Blades es un grandísimo wrestler y sería complicado si no puede vencerle en el standing. Stipe Miocic, ¿dónde está Stipe ahora mismo, no? Se hablaba, de hecho, esta semana de un rumor que corría por ahí, que hablaba de enfrentarlo contra Tai Tuivasa, precisamente, ¿no? Tai Tuivasa ahora es el hombre del momento, viene de derrotar a Derrick, parece que es el hombre que hay que tener en cuenta y abatir para abrir esas puertas del top de la división, ¿no? Entonces hay una película aquí interesante.
Es indudable que Tom Aspinall, con esas 5 victorias consecutivas, especialmente con esta contra Volkov, se ha abierto las puertas del top 5, ¿no? Y el combate contra Taito Ibasa creo que es el más razonable, creo que es el más sencillo para Tom Aspinall. No significa, nuevamente, que pueda ganarlo, ¿no? Pero él sí que es el rival más asequible a priori de todos. A partir de aquí hay una película, ¿no? El plan ese que yo he dicho con Arnold Allen de garantizarse un contender si se siguen unas determinadas condiciones para un evento en Londres. Aspinall es el otro, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Con una victoria frente a Taito Ibasa. Claro, Francis Ngannou, ¿qué se va a hacer con él? Incluso podría llegarse a dar el caso que Francis no renueve por UFC y acabe libre a final de año, ¿eh? Que existe esa posibilidad, que resultaría, vaya, un disparo en el pie para UFC, pero que puede llegar a ocurrir. Veremos si eso ocurre o cuáles son los planes de Francis Ngannou. Lo que pasa es que yo creo que aquí en mente todo el mundo lo que tenemos ahora mismo es cinturón interino. Y aparte, un nombre que no he mencionado hasta ahora, que es Jon Jones. Juanito Jones. Jon Jones ha entrado en escena. Dana White ha dicho que vería factible que participe en un combate interino. ¿Contra quién? Oye, puede ser contra Cyril Gane. Yo siempre me he inclinado por un Stipe Miocic contra Jon Jones, pero sería un poco también contradecirme a mí mismo cuando pedía que Justin Gaethje fuera el primero en disputar el cinturón vacante por haber sido el último que se enfrentó en su momento a Javi Nurmagomedov cuando Javi decidió retirarse, ¿no? Sería un poco contradictorio lo que he dicho, en el sentido de preferir, lo normal sería un Jones o Miocic contra Cyril Gane, pero como Cyril viene de perder contra Francis, veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Por eso es importante para tanto Taito Ibasa como Tom Aspinall creo yo, en mi plan, en mi idea, enfrentarse en torno al verano, ya que los dos han tenido finalizaciones rápidas, enfrentarse en verano. El que gane de ahí, pues si es Aspinall, plantearse el ponerlo por el título de la división heavyweight, en este caso interino muy probablemente, a finales de año dentro de un evento en Londres. En Londres, lo que sea del Reino Unido, cualquier ciudad del Reino Unido, ¿no? En Inglaterra, bueno, el Reino Unido no está solamente compuesto de Inglaterra, hay más países. Pero creo que es el plan. Creo que debería ser la idea que debería estudiar Dana White. Acerté con lo de Taito Ibasa cuando instantes después lo retó Aspinall y creo que es lo lógico, creo que es lo más normal, ¿no? Así que tendremos que estar muy atentos, ¿no? Al futuro de Tom Aspinall, pero está claro que esas dudas que teníamos de si era realidad todo el hype que estaba teniendo Aspinall han quedado totalmente disipadas. Creo que eran dudas razonables porque no había tenido un combate de altísimo nivel como ha tenido con Alexander Volkov. Sigue habiendo interrogantes sobre Tom Aspinall, como por ejemplo, ¿qué pasaría si uno de sus combates llega a más del tercer asalto? Que es algo que todavía en su carrera no ha ocurrido. Lo máximo que ha disputado Tom Aspinall ha sido un segundo round. Y siempre nos va a quedar esa incógnita. Pero bueno, claro, mientras sigas ganando entre el primero y el segundo, al final no te hace falta, ¿no? Pero ¿y si te hace falta? En este combate hemos visto que no, que en principio no le hace falta porque tiene las capacidades para finalizar a sus rivales antes de llegar a los asaltos de campeonato, pero igualmente puede ocurrir, ¿no? Esa es una de las incógnitas que poquito a poco yo las otras las voy despejando, pero me quedan esas incógnitas sobre Tom Aspinall. Alexander Volkov, pues por desgracia para el ruso, ahora cae un 34-10 de récord, tiene que volver a la mesa de operaciones, a la mesa de trabajo, mejor dicho, ver qué es lo que ha ido mal, que no entró en el combate, que Aspinall estuvo muy inteligente, le presionó lo justo en los momentos adecuados para sacarle de juego. Eso creo que es lo que fue mal con Alexander Volkov, porque realmente es que mi sensación es que no pudo demostrar prácticamente nada dentro de la jaula en este combate, ¿no? Y a partir de ahí, pues, oye, años por delante tiene 33 como hemos dicho y sigue teniendo mucho que decir aquí dentro de la división. Por cierto, hemos hablado de la edad de Volkov, Aspinall es todavía más joven incluso, 28 años, así que, oye, muy interesante el futuro británico de la división heavyweight con Tom Aspinall, pero también en otras de las divisiones de UFC.